Bienvenido al curso Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en esta modalidad online a través de la plataforma de Google. Primero que todo, quiero agradecerle a compartir esta grata tarde de día sábado con nosotros y esperamos realmente entonces ser un aporte, contribuir, ¿cierto?, con su trabajo. Si tienen algunas dudas, aquí está el momento que podemos resolverlas, ¿ya? Y así que eso, comenzamos entonces con nuestro curso, ¿ya? Instalación de equipos de aire acondicionado, versión online, duración 4 horas. O sea, en forma teórica terminamos a las 20:15 horas, ya, porque vamos a hacer un break de ahí de unos 10 minutitos. Así que eso, comenzamos. Ahí. Perfecto, durante el desarrollo del curso entonces, rápidamente como instrucción, ya participamos de manera activa. Recuerden, si tienen alguna duda, me consultan, ya. Yo veo si la responden en el mismo momento, si no, veo si considero si un mejor momento más adelante donde vamos a tocar en específico cierto ese tema. Terminando el curso, continuamos con el proceso de aprendizaje. Nosotros le enviamos un PDF que tiene mucha más información, no sé si más detallada, pero ese es el PDF que nosotros hacemos del curso presencial, ¿ya? Del curso presencial. Entonces, este PDF que tiene algunas variaciones, ya con respecto al PDF que le enviamos, que es un material de apoyo, también se lo vamos a enviar y las clases van a quedar grabadas. Entonces, siempre está la posibilidad de continuar revisando los videos, ya, y revisando los apuntes. Y bueno, si tienen alguna duda, nosotros vamos a estar pendientes ahí para poder apoyarlos, ya. Así que consideren esa situación. Objetivo específico, entonces, analizar el funcionamiento de un equipo de aire acondicionado desde el punto de vista ciclo frigorífico, analizar características de refrigerantes de R32 y R410A, que son los refrigerantes actualmente utilizados en aire acondicionado. Posteriormente, evaluar las características constructivas de los equipos de aire acondicionado, y aquí para hacer un aporte, me enfoqué en el funcionamiento de la válvula de 4 vías, ¿ya? Algunas características constructivas de los equipos que funcionan con R32, ver la ficha o la placa característica de los equipos, un poco identificar cuáles son las magnitudes que vienen indicadas, ¿ya? Y además, analizar el ciclo frigorífico, el sentido del refrigerante que pasa a través del tubo capilar y de la válvula uniflujo, ya sea en modo frío o en modo calor, y eso va a ir acoplado con la explicación del funcionamiento de la válvula de 4 vías. Posteriormente, analizar el circuito eléctrico de un equipo convencional o un equipo on-off, las principales características y cómo la unidad interior y la unidad exterior se relacionan, hasta llegar al punto número 5, que es realizar la instalación de un equipo de aire acondicionado, en donde ahí vamos a analizar algunos puntos referentes a los procedimientos de servicio, ya sea presurización, ya vacío, expansiones, soldaduras, ubicación de la unidad exterior, de la unidad interior, carga de refrigerante, y posteriormente vamos a hablar algo respecto a la comprobación del equipo, ¿ya? Cuando un equipo está funcionando de forma correcta relativa a la potencia térmica, diferencias de temperatura entre el retorno y la inyección, etc. Y también añadí, ya en el punto número 5, algunas comprobaciones eléctricas, ya, de los componentes del equipo de aire acondicionado, tales como, por ejemplo, el compresor, algunas mediciones en la placa electrónica, ventiladores, capacitores, sensores de temperatura, y ahí tengo unos ejemplos ya a través de unas mediciones directas reales que realicé. Así que básicamente esos son los 5 puntos ya que vamos a tratar hoy día. Como les comenté, si tienen alguna duda, la resolvemos. Si es necesario, yo les digo, mira, en un momento más vamos a ver ese tema. Entonces, yo considero que lo voy a responder un poco más adelante porque viene el contenido que ustedes, ¿cierto?, me están preguntando. Así que básicamente es eso. Veamos. Partimos entonces con un pequeñito análisis, un refresco de analizar los principios de funcionamiento de un ciclo frigorífico. Y básicamente, para poder entender el funcionamiento, ya sea a través de los 4 componentes principales, como ustedes bien ya saben, hay principios termodinámicos, de transferencia de calor, de mecánica de fluidos súper
fuertes, que la verdad que en el tiempo, ¿cierto?, del curso sería imposible poder analizarlos completamente. Sin embargo, colega, yo aquí puse algunos puntos que son súper importantes y de que mi punto de vista ya son suficientes como para poder entender el funcionamiento de un ciclo frigorífico. Por ejemplo, vamos con el punto número 1, todos los cuerpos están vibrando sobre el cero absoluto, ¿ya? El cero absoluto es 0 Kelvin, que corresponde a una temperatura de menos 273,15 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que nuestra sensación fisiológica de frío-calor, ¿ya? Es eso, una sensación fisiológica. No significa que a menos 100 grados, a menos 150 grados, a menos 80 grados no exista calor. Porque como podemos observar ahí, todos los cuerpos que están por sobre los menos 273,15 grados Celsius están vibrando y la vibración es energía. Entonces, básicamente, eso de que está baja la temperatura, no hay calor, es básicamente un efecto ya que es fisiológico en cuanto al ser humano. Pero cualquier cuerpo que esté por sobre esa temperatura va a tener energía, entonces va a tener posteriormente ese potencial de transferir esa energía y ahí estaría el punto número 2, que es mediante la diferencia de temperatura. Entonces, el calor es energía térmica que en movimiento que se transfiere de mayor a menor temperatura. Súper importante y súper aplicable ya en un equipo de aire acondicionado, ya sea en el evaporador, condensador, unidad interior, unidad exterior. Tercer punto corresponde al balance de energía. A ver, hay un primer principio de la termodinámica que a través de un postulado básico habla de la conservación de la masa y de la energía. ¿Y qué es lo que dice? Ya que la energía no se destruye, sino que se transfiere o se transforma. Y básicamente habla de que la energía que entra es igual que la energía que sale. Entra energía eléctrica a un motor, ¿ya? El motor la transforma finalmente a un trabajo mecánico y hay un porcentaje de esa energía eléctrica ya que se transforma en calor. Pero si yo tomo el trabajo mecánico más el calor, es igual a la energía eléctrica que ingresó. O sea, hay un balance. Siempre lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Cuarto punto, súper importante, que la temperatura no es energía. ¿Ya? La temperatura no es energía. De hecho, es incapaz de cuantificar por sí sola la energía. Tampoco la temperatura es potencia. Si hablamos como la potencia, si hablamos como potencia, la transferencia de calor con respecto al tiempo. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de 9.000 BTU, un equipo de 12.000 BTU, un equipo de 18.000 BTU, diferentes potencias térmicas, los tres equipos pudiesen tener similares temperaturas de inyección de aire. Por ejemplo, solo por ejemplo, 8 grados. Entonces uno dice, bueno, los tres equipos tienen distinta potencia térmica, sin embargo, tienen una temperatura de inyección similar. Entonces yo les pregunto en ese caso, ¿la temperatura es capaz de cuantificar la potencia térmica? No, tampoco la temperatura es capaz de cuantificar la energía por sí sola. Entonces la temperatura es una consecuencia de la vibración molecular de los cuerpos también con respecto a su masa, ¿ya? La temperatura nos indica la intensidad de la energía de un cuerpo, pero también eso depende de la masa. Por sí sola, la temperatura es súper importante, ya que podemos ver en los puntos anteriores que es la que define el sentido de transferencia de calor de mayor temperatura a menor temperatura. Pero debemos tener absolutamente claro ya que la temperatura no es energía, ni tampoco es potencia. No puede cuantificar por sí solo la energía, ni tampoco puede cuantificar la potencia. Y por último, un punto importante, que la presión influye ¿ya? En la temperatura de cambio de fase de los fluidos. ¿Ya? Por ejemplo, uno siempre tiende a decir, si yo digo agua hirviendo, ya agua hirviendo, es un agua que está a la temperatura de cambio de fase que le corresponde a su presión. Por ejemplo, la presión a nivel del mar
esa temperatura de ebullición y posteriormente cambio de fase de gaseoso de líquido a gaseoso, ¿ya? Se está realizando a 100 grados. Pero si nosotros ponemos el agua dentro de una olla a presión, ese punto de ebullición va a ser incrementado, puesto que dentro de la olla de presión la presión es más alta. De hecho, cuando nosotros realizamos vacío, ya con una bomba de vacío, el procedimiento de vacío, lo que hacemos también es internamente modificar la presión y con eso también modificar la temperatura de ebullición del agua. Entonces, la presión, en resumen, influye directamente en la temperatura de cambio de fase. Si nosotros tomamos esos 5 puntos que provienen de termodinámica, por ejemplo, de transferencia y calor, que son ya ramas muy complejas de la ingeniería, pero con esos 5 puntos son necesarios como para poder entender ya el funcionamiento de un ciclo frigorífico. Entonces, si nos vamos ahora, cambios de fase y variación de temperatura, acá como pueden observar ustedes, ya tengo un gráfico y tengo de hecho un código QR que posteriormente pueden escanear, ya, y los va a llevar a un video de YouTube que se dice ya calor sensible, calor latente y cambios de estado, como para poder reforzar, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Un gráfico del agua a la presión de una atmósfera. ¿Y por qué parto con agua rápidamente? Porque el agua es algo que nosotros conocemos desde siempre, o sea, está siempre en la cotidianidad nuestra, nosotros, ¿cierto? El agua la vemos, la utilizamos, la bebemos, ¿ya? Entonces siempre hemos conocido el agua. Si partimos con refrigerante cuesta un poco poder asimilar de una sola vez que un refrigerante tiene una temperatura de ebullición, por ejemplo, de menos 46 grados a presión atmosférica. Y uno dice, oye, pero ¿cómo algo va a estar hirviendo a menos 46 grados? Siendo que nosotros, como tenemos relacionados de forma directa el agua, nosotros relacionamos algo hirviendo con algo caliente, los 100 grados a presión atmosférica, pero no es así. Punto número 5. Recuerden que la presión influye directamente en la temperatura de cambio de fase y además todos los fluidos a una misma presión tienen diferente temperatura de cambio de fase y eso corresponde a sus propiedades en específico. Pero este gráfico que ustedes pueden observar aquí resume de cierta forma ya las variaciones de la estructura molecular del agua, sus cambios de fase, a distintas temperaturas a una presión estándar de una atmósfera. Entonces, si nosotros vemos acá, en el inicio del gráfico, a una temperatura por debajo de los 0 grados, una temperatura X por debajo de los 0 grados, podemos observar que el agua está en estado sólido, ¿ya? Se fijan, si nosotros tomamos esto y lo hacemos de forma creciente, hasta que llegamos a 0 grados, el agua está en estado sólido, vale decir, es hielo. Y el incremento de temperatura, consideren que estamos a la misma presión, no ha generado ningún cambio de fase, o sea, no ha generado ningún cambio en la estructura del agua, sigue estando en estado sólido. Y aquí aparece calor sensible. A ver, veamos, el aporte de calor sensible en esa condición está generando una variación de temperatura, pero sin cambio de fase, ¿ya? Esa variación de temperatura, o sea, las manifestaciones del calor sensible, una las puede cuantificar mediante las variaciones de temperatura, no cuantificar la cantidad de calor, sino cómo se está manifestando. Entonces, incrementa la temperatura ya en el hielo hasta llegar a 0 grados. En 0 grados, si nosotros seguimos aportando calor, comienza el proceso de cambio de fase, ya que es de sólido a líquido. ¿Y qué es lo que podemos observar ahí? Que el cambio de fase entonces se realiza a temperatura constante. Vale decir, el aporte de calor se va a manifestar en una variación de estructura, en una variación de estado de agregación, de sólido a líquido, y eso se considera una temperatura constante. Y eso es lo que nosotros llamamos calor latente. Posteriormente, a 0 grados podemos también tener líquido, a 0 grados podemos tener sólido, en este caso para el agua. De hecho, este punto, a lo mejor lo han escuchado ustedes, se llama líquido saturado y también puede ser nombrado de esa forma a la temperatura de 100 grados,
sea, es un líquido que está a punto de cambiar, ¿cierto?, de fase, de comenzar a solidificarse si nosotros le extraemos calor, que en ese caso sería calor latente. Posteriormente, sigue aportando calor, ¿ya? Variación de temperatura, calor sensible, hasta que llegamos a la parte superior, donde el agua, ¿cierto?, llega a su temperatura de saturación, que le corresponde a su presión de una atmósfera, y comienza la ebullición de refrigerante, perdón, la ebullición del agua, a cambiar de fase de líquido a gaseoso, ¿ya? Y eso también ocurre a temperatura constante. Entonces, en resumen, este gráfico, ¿qué nos entrega? Nos entrega el comportamiento del agua relativo, ¿cierto?, a su temperatura, ¿ya? Temperatura. Relativo a las temperaturas de cambio de fase a la presión de una atmósfera. Y también nos muestra de forma sencilla la diferencia entre el calor sensible y calor latente, que es súper importante para poder entender, por ejemplo, lo que nos preguntó el colega al principio, que es relativo al calor sensible, porque efectivamente el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento son derivados de la absorción ya de calor sensible del refrigerante en estado gaseoso, o la liberación de calor sensible del refrigerante en estado líquido a similar presión. Entonces aquí podemos ver rápidamente que el agua tiene temperaturas de cambio de fase a la presión, ¿cierto?, de una atmósfera, donde la temperatura de ebullición y cambio de fase de líquido a gaseoso se realiza a una temperatura constante de 100 grados. Y vamos a entender entonces el calor sensible como el calor que se manifiesta en una variación de temperatura, y el calor latente, el que se manifiesta en un cambio de fase. Súper importante, y no debe faltar ya en el celular de un técnico en aire acondicionado, técnico en refrigeración, ¿ya?, el uso de la regla presión-temperatura, y en este caso, ¿ya?, en este caso es la regla presión-temperatura de Danfoss, ¿ya? La regla presión-temperatura de Danfoss, que es la que utilizo yo personalmente. Yo sé que hay ya bastantes otras aplicaciones, pero es la que yo utilizo, que es la regla de presión-temperatura de Danfoss. Entonces acá podemos ver que está inicialmente la parte que corresponde a R32, la presión cero manométrico, ¿ya?, PSI, libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, la que nosotros llamamos de forma incorrecta, ¿cierto?, libras, 0 PSI. La G viene de manómetro, ya en inglés, y podemos ver que a 0 PSI manométrico la temperatura de ebullición del R32 es menos 51,65 grados, ¿ya?, que es relativamente similar a la de R410A. Posteriormente vemos el grupo de seguridad, que es A2L, y el potencial de calentamiento global, que es 675. Eso como característica general del R32. Ustedes pueden encontrar mayor información, ¿ya?, y utilizar esta regla con otros refrigerantes. De hecho, acá, como pueden observar ustedes, está un código QR que lo lleva a un video en YouTube donde yo explico cómo se ajusta esta regla para poder utilizar la unidad, descargarla, etcétera. Así que, si no la tienen, es altamente recomendado que la tengan, porque si queremos evaluar un sistema y necesitamos calcular el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento, esto es muy importante, ¿ya? A pesar de que también existe otra opción de poder ver la relación presión-temperatura en el manómetro mismo, pero esto es súper práctico y más preciso también. Entonces, ciclo frigorífico, ¿cuáles son los componentes principales? ¿Ya? Tenemos nosotros un compresor, condensador y un evaporador y dispositivo de expansión. Ahí están los 4 componentes principales: compresor, condensador, evaporador y dispositivo de expansión. Estos 4 componentes principales forman parte de todos los ciclos frigoríficos que nosotros llamamos por compresión de vapor simple, ¿ya?
Vale decir, hay un compresor que eleva la presión, desde la presión de baja a la presión de alta, ya realizando un trabajo, toma energía eléctrica y la transforma en ese trabajo para aumentar la presión en alta, tener la presión de baja, de tal forma que a ambas presiones les correspondan temperaturas de cambio de fase que a través de diferencias de temperatura puedan ceder o absorber calor, como lo vamos a ver ya de forma inmediata. Así que básicamente el mismo concepto de un refrigerador doméstico, de una cámara frigorífica o de cualquier equipo de aire acondicionado que utilice compresor, que es entonces el sistema de compresión simple conformado por estos 4 componentes. Necesariamente, estimados colegas, necesariamente por eso les comentaba la importancia de disponer entonces de esa regla, ya, o de establecer la relación presión-temperatura por algún método. Si nosotros queremos entender, ya, si nosotros queremos entender el funcionamiento de un ciclo frigorífico, ya, necesitamos entender que no es algo complicado, ya, qué es lo que es el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, ya. De esta forma, nosotros podríamos comprobar el estado correcto de operación de un equipo de aire acondicionado o de un equipo de refrigeración. A pesar de que de ahí vamos a discutir al respecto referente a las cargas de refrigerante, ¿ya? ¿Cuál sería el mejor método para poder completar carga, por ejemplo? Pero siempre calcular el sobrecalentamiento, porque uno no mide sobrecalentamiento de forma directa, o sea, no hay un instrumento para medir sobrecalentamiento, este se calcula en base a 2 magnitudes. Entonces, súper importante, y para explicarle yo el ciclo frigorífico, ya debo indicar a qué corresponden entonces estos 2 conceptos. Entonces tenemos vapor sobrecalentado. ¿Cuándo un refrigerante en estado gaseoso? ¿Ya? Porque el sobrecalentamiento, vamos a ver, esto lo vamos a simplificar. Vamos a relacionar el sobrecalentamiento con ya el refrigerante en estado gaseoso. Entonces, cada vez que el refrigerante está en estado gaseoso en los puntos ya del equipo, ya del circuito frigorífico, cada vez que está en estado gaseoso, el refrigerante va a estar sobrecalentado. Siempre, ¿ya? Siempre. Cada vez que el refrigerante está en estado gaseoso, el refrigerante va a estar sobrecalentado. Sobrecalentamiento no es un estado de agregación de la materia, ¿ya? Porque ya está en estado gaseoso, sino que habla de lo siguiente, y aquí recuerden el concepto de calor sensible. Un refrigerante está sobrecalentado, un vapor está sobrecalentado cuando tiene una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. O sea, se encuentra por sobre la temperatura de ya saturación. Supongamos mire, estamos hablando de refrigerante, pero mire, le voy a aprovechar este gráfico y un poco tomando ya lo del agua. Nosotros sabemos que la temperatura ya de ebullición del agua son 100 grados a una atmósfera. Ya son 100 grados a una atmósfera. Por lo cual, ya esta línea acá son 100 grados. Si se le adiciona calor sensible, ya, si se le adiciona calor sensible, ¿me permiten un segundo que un colega está preguntando? Voy a... quisiera en el momento que esté para que ayude a encontrar razón. Denme un segundo. Colega, ya perfecto. Tenemos que conversar, sí, después que termine la clase, por favor, para que no me envíen más mensajes, lo hablamos después. Muchas gracias. Hay un colega dice ahí que se equivocó de curso, una cosa. Perdón. Entonces, retomando el tema, vapor está sobrecalentado cuando tiene una temperatura mayor, acá en el gráfico, que la temperatura de saturación, ya de cambio de fase, que corresponde a la presión. Entonces pueden observar ustedes que esa diferencia de temperatura de un refrigerante a una temperatura mayor es derivada de calor sensible.
¿ya? Entonces, un refrigerante está sobrecalentado cuando está en estado gaseoso y su temperatura es mayor que la temperatura de cambio de fase que corresponde a su presión. De ahí la importancia, ¿ya? De ahí la importancia de que debemos manejar la relación presión-temperatura mediante esta aplicación en el celular o incluso mediante la relación presión-temperatura del manómetro, ¿ya? Nosotros vemos que los manómetros internamente tienen temperaturas, esas son las temperaturas de saturación, de cambio de fase que corresponden a las distintas presiones, según el tipo de refrigerante. Entonces ahí también nosotros podemos encontrar la relación presión-temperatura. Entonces, en resumen, ya podemos ver que si el sobrecalentamiento habla de un diferencial de temperatura, yo no lo puedo medir directamente, sino que debo medir la temperatura, medir la presión, encontrar la relación presión-temperatura y después realizar ese cálculo, esa diferencia, y eso es lo que es el sobrecalentamiento. Posteriormente, un líquido está subenfriamiento. Así como el sobrecalentamiento, ya nosotros lo relacionábamos ya directamente con el refrigerante en estado gaseoso, el subenfriamiento lo relacionamos con el refrigerante en estado líquido. Entonces, cuando un refrigerante está subenfriado, cuando está en estado líquido, cuando tiene una temperatura menor que la temperatura de cambio de fase, ¿ya? Esto se produce entonces siempre que el refrigerante está en estado líquido. Y así como cuando el refrigerante en el equipo está en estado gaseoso, siempre va a estar sobrecalentado, siempre que el refrigerante está 100% en estado líquido, va a estar subenfriado. De esa forma podemos observar ya que en un ciclo frigorífico nosotros vamos a tener el refrigerante básicamente como sobrecalentado, refrigerante en estado gaseoso sobrecalentado, refrigerante en estado líquido subenfriado y la mezcla ya de refrigerante líquido gaseoso, ¿ya? Son básicamente esas tres condiciones que va a tener el refrigerante dentro ya del equipo. Y aquí ya mostramos que cuando el refrigerante está en estado gaseoso está sobrecalentado, cuando el refrigerante está en estado líquido está subenfriado. Rápidamente ya vamos a tocar algunos puntos relativos a los cuatro componentes. ¿Cuáles son las labores de los cuatro componentes principales del trabajo? Bueno, el compresor, que los más utilizados en aire acondicionado, por lo menos en la actualidad, corresponden a compresores rotativos, ¿ya? Tiene como trabajo, bueno, comprimir el refrigerante, ¿ya? Refrigerante a baja presión proveniente del evaporador, aumentando su presión y temperatura y descargándola hacia el condensador. De tal forma que, como eleva la presión y mantiene la presión baja en el sector de baja, la labor de eso es que le correspondan temperaturas de cambio de fase para que se genere la transferencia de calor, enfriamiento por un lado y liberación de calor ya en otro. Entonces, aumenta las presiones, aumenta la presión de baja, presión de alta, mantiene las presiones de alta y baja en cada sector para favorecer entonces la transferencia de calor mediante entonces las diferencias de temperatura y también recircula refrigerante. Y hay un punto súper importante y está puesto en rojo que el compresor solamente debe aspirar vapor sobrecalentado, ¿ya? Y no una mezcla de refrigerante líquido gaseoso, ya que todos sabemos que el refrigerante en estado líquido puede diluir el aceite y provocar un atascamiento, ¿ya? A pesar de que el compresor tiene algún dispositivo de flujo, ya que podría contrarrestar ciertas trazas de refrigerante en estado líquido en la aspiración, pero tampoco hay que sobreconfiarse de eso, ya que podría, ¿cierto?, igual generarse un problema, que más que el golpe de líquido, más que ingresar refrigerante líquido en la cámara de compresión, este podría ser derivado de un atascamiento del compresor, ya que el refrigerante en estado líquido ya diluye el aceite.
Posteriormente tenemos el condensador del sector de alta presión, se libera calor al medio condensante, que es aire, ¿ya? Se realiza la condensación del refrigerante a alta presión, vale decir la condensación, el cambio de fase de gaseoso a líquido. Y la primera parte del condensador, las primeras vueltas del condensador, el refrigerante primero se enfría hasta llegar a la temperatura de cambio de fase que le corresponde a la presión. Y fíjense que ese proceso ya se llama desobrecalentamiento. Posteriormente tenemos el evaporador, donde se realiza el proceso de enfriamiento, ¿ya? El refrigerante ahora cambia de fase de líquido a gaseoso, el evaporador está a baja presión, la primera parte del evaporador, principalmente el cambio de fase, se logra ya mediante la absorción de calor latente, pero posteriormente en las últimas partes ya el refrigerante sigue absorbiendo calor sensible y ahí es donde se genera el proceso de sobrecalentamiento del refrigerante. Ahora, en un equipo de aire acondicionado, en un equipo de refrigeración, ¿ya? Cuando se realiza el proceso de enfriamiento, las temperaturas en el evaporador son bajas. O sea, si nosotros decimos evaporador, estamos refiriéndonos a la unidad interior de un equipo de aire acondicionado del tipo split en modo frío. Ese es el evaporador, porque posteriormente en modo calor la unidad interior es condensador. Así que me voy a referir al evaporador, unidad interior, equipo de aire acondicionado en modo frío. Entonces, les decía, en un equipo de aire acondicionado, ya en el evaporador, la unidad interior, en este caso, modo frío, está a una temperatura baja. En refrigeración pasa lo mismo, de hecho pasa a temperaturas más bajas, de hecho de forma normal, en una cámara de conservación de productos congelados, ya este vapor de agua que se condensa se congela. En un equipo de aire acondicionado, en condición normal de operación, esto no pasa, ¿ya? Puesto que la temperatura de cambio de fase del refrigerante que entra en un estado líquido, en mezcla líquido-gas, al evaporador proveniente, ¿cierto?, del dispositivo de expansión, ¿ya? La temperatura del refrigerante es aproximadamente 1 o 2 grados, que es el objetivo de diseño de los equipos de aire acondicionado. De tal forma que este vapor de agua, en el proceso de enfriamiento del equipo de aire acondicionado, el vapor de agua que hay en el ambiente, no el refrigerante, el vapor de agua que hay en el ambiente se congela, ¿ya? Se condensa. El vapor de agua que hay en el ambiente se condensa ya en el evaporador. Por eso el evaporador bota agua, porque el vapor de agua que hay en el ambiente se condensa. ¿Y por qué ocurre esto? Desde el punto de vista psicometría, porque la temperatura del evaporador, que es 1 o 2 grados, está por debajo del punto de rocío de la temperatura ambiente. Entonces, siempre que un cuerpo está por debajo ya de la temperatura de punto de rocío, va a condensar vapor de agua. Y en el caso de los equipos de aire acondicionado, esto es totalmente ya aplicable. En mayor o menor magnitud condensa vapor de agua porque eso depende de otros factores, como por ejemplo la humedad relativa, temperatura de bulbo seco, pero de todas las formas va a condensar vapor de agua por el efecto de estar el refrigerante cambiando de fase a una temperatura de 1 o 2 grados, que está muy por debajo de la temperatura de punto rocío del aire. Entonces, totalmente inevitable, esa es la palabra que no se me venía, que se condense vapor de agua. De hecho, uno de los objetivos que nosotros tenemos en la instalación del equipo de aire acondicionado es que ya el drenaje quede bien instalado. Pues si el drenaje no queda bien instalado, evidentemente el agua ¿cierto?, no va a drenarse, ya se va a rebalsar la bandeja colectora de agua de la unidad interior y eso va a terminar siendo en un desastre. Pero es totalmente imposible que nosotros podamos eliminar ya la situación de condensación de vapor de agua en el evaporador unidad interior modo frío. Y por último, como cuarto componente principal, nosotros tenemos el dispositivo de expansión, y acá tenemos un capilar,
Acá tenemos una válvula de expansión electrónica utilizada ya en equipos de aire acondicionado del tipo inverter, tubo capilar utilizado principalmente en equipos de aire acondicionado convencionales, on-off o on-off, o on-off, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de forma genérica? Producir la caída de presión, desde alta presión a baja presión. Desde alta presión, salida del condensador refrigerante en estado líquido a alta presión, a baja presión, ¿ya? La salida del dispositivo de expansión, o posteriormente después de la salida del dispositivo de expansión está el evaporador. Lo que sí debemos considerar una cosa, que a la salida de cualquier dispositivo de expansión y no necesariamente de aire acondicionado, el refrigerante no va a estar 100% en estado líquido, sino que va a haber una mezcla. Va a haber una mezcla líquido, gaseoso. Sin embargo, es mucho más rica la mezcla en refrigerante en estado líquido y a la larga ese es el líquido, refrigerante en estado líquido a baja presión, el cual cambia de fase para absorber calor, en este caso calor del aire para realizar el enfriamiento del aire y de esa forma ya producir el enfriamiento en la climatización, que sería nuestro objetivo del equipo de aire acondicionado. Entonces ahora nosotros tomamos todo esto, componentes, características del refrigerante, y lo llevamos a este ciclo frigorífico con R32, ¿ya? Por ejemplo, donde tenemos una presión de alta de 390 psi, ¿ya? El R32 trabaja a presiones muy similares que el R410A. La temperatura de saturación o de cambio de fase que le corresponden a esos 390 PSI son 45 grados, y esa temperatura de cambio de fase, temperatura de saturación, es la que nosotros obtenemos a través de la relación presión-temperatura. Si yo mido la temperatura de descarga del compresor con un termómetro en este punto, T sub M corresponde ya a temperatura medida, y vamos a observar que tiene una temperatura de 110 grados para este ejemplo. Por lo cual en la descarga del compresor, si nosotros recordamos la descarga del compresor, el refrigerante está en estado gaseoso. De hecho, en la descarga del compresor el refrigerante está en estado gaseoso, y en la aspiración del compresor también el refrigerante está en estado gaseoso. Vale decir, el compresor incrementa la presión del refrigerante en estado gaseoso. Por lo cual, cada vez que el refrigerante está en estado gaseoso, va a estar en una condición de sobrecalentado. Y en este punto, ya si la temperatura es 110 grados y la temperatura de cambio de fase del refrigerante son 45 grados, que le corresponde a la presión de 390 psi, el refrigerante está sobrecalentado. Ahora, ¿en cuántos grados está sobrecalentado? En la diferencia absoluta entre la temperatura medida y la temperatura de saturación, que en este caso sería 110 menos 45, eso equivale a un sobrecalentamiento de 65 grados. De esa forma, ya se calcula el sobrecalentamiento mediante dos magnitudes que son la presión y la temperatura. A medida que el refrigerante avanza por el condensador, se va enfriando, y pueden observar ustedes que en este punto, arbitrario por lo demás, ya la temperatura del refrigerante es 70 grados, por lo cual aquí se dio calor sensible, se desobrecalentó, hasta que alcanza la temperatura de 45 grados, en donde la condición del refrigerante es 100% vapor saturado. O sea, nosotros le sacamos ¿ya? Una pequeña cantidad de calor y ese refrigerante comienza entonces a condensarse. En resumen, la condensación del refrigerante entonces no comienza inmediatamente ya en la primera parte del condensador, sino que hay de forma sencilla primero un enfriamiento y posteriormente el cambio de fase. Y pueden observar acá ya que la temperatura permanece constante a medida que va cambiando de fase, y esa es una característica particular del R32, este refrigerante que va a ser utilizado en equipos de aire acondicionado. De hecho, ya existen varios equipos, hay claramente mucho más, 410A,
ya que R32, pero el R32 está ingresando fuerte ya los equipos de aire acondicionado y en un par de años más, yo creo que ya para el próximo año pienso que la mayoría va a ser con R32. Entonces el refrigerante R32 es un refrigerante puro que tiene una temperatura constante en el cambio de fase y en el punto donde estamos ubicados, el refrigerante ya se condensó al 100%. Sigue avanzando hacia el dispositivo de expansión, liberando calor sensible ahora en estado líquido, lo cual va a generar ya un subenfriamiento. Considerando todo el sector de alta presión a 390 psi y una temperatura de cambio de fase de 45 grados, podemos observar que en este punto el refrigerante en estado líquido está a 43 grados. Por lo cual, ya la temperatura de cambio de fase, 45 grados, menos la temperatura del refrigerante en estado líquido, que son 43 grados, que nosotros la tendríamos que medir con un termómetro, nos arrojaría el subenfriamiento. Y en este caso, el refrigerante está subenfriado en 2 grados, que sería la diferencia de 45 menos 43. Pueden observar entonces ustedes que en el sector de alta presión se genera el proceso de desobrecalentamiento en la primera parte del condensador, ¿ya? Y subenfriamiento a la salida del condensador. Y en la parte central ya se genera el cambio de fase de gaseoso a líquido. En este punto entonces el refrigerante está subenfriado, ingresa al dispositivo de expansión, en ese caso representado por un tubo capilar, la presión disminuye al sector de baja, al valor de presión del sector de baja, y observen ustedes que para el ejemplo tenemos una presión del sector de baja de 107 psi, a lo cual le corresponde una temperatura de saturación o cambio de fase de 1 grado, ¿ya? Eso sería una condición típica de funcionamiento, ya, de un equipo de aire acondicionado con una temperatura de saturación positiva. Y pueden observar ustedes, si lo relacionamos con el R410A, se parece bastante la presión. De hecho, es despreciable la diferencia de presión del R32 con el R410A en baja presión. Es un poco más alta, ya a la misma temperatura de 45 grados, ya en alta presión, que son aproximadamente 12 a 15 psi, lo cual no habla de una variación tan significativa como los que vivimos la variación de magnitudes de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, por ejemplo, del R22 al 410, que prácticamente se fue al doble de valores de presión. Así que eso. Ahora el refrigerante que ya está en una condición de saturación, de hecho de mezcla, hay 65% líquido, comienza inmediatamente a cambiar de fase, ¿ya? A absorber calor, a realizar el proceso de enfriamiento, hasta vaporizarse al 100%. O sea, se terminó de cambiar de fase la última gotita de refrigerante en estado líquido. Ahora 100% cierto gas. Como está la temperatura de 1 grado, el refrigerante sigue absorbiendo calor, en este caso sería calor sensible, y comienza a sobrecalentarse, ¿ya? Hasta llegar a la aspiración del compresor, en este ejemplo, con un valor de sobrecalentamiento de 6 grados, que sería la diferencia entre la temperatura de 7 grados, que es la temperatura que nosotros mediríamos en este punto con un termómetro, menos la temperatura de saturación o de cambio de fase de 1 grado, que le corresponde a la presión de 107 psi manométrico para R32, para posteriormente nuevamente volver a la aspiración del compresor a baja presión. El compresor toma energía eléctrica, la transforma en trabajo, comprime el refrigerante y posteriormente descarga hacia el condensador nuevamente, y de esta forma cerramos el ciclo frigorífico. Evidentemente que acá en el circuito, en el flujo de refrigerante nos falta un componente, pero el cual no desarrolla por sí solo un proceso termodinámico como lo que acabamos de ver, pero sí es bastante importante, que es la válvula de 4 vías, ya, que es la que genera la bifurcación del refrigerante y la que produce esa gran posibilidad de que los equipos de aire acondicionado puedan ser utilizados en frío y calor.
¿Qué les parece, mis estimados? Cuéntenme si tienen alguna duda al respecto, un rápido al hueso, como decimos nosotros, ya directamente a poder analizar, ¿cierto? A repasar este principio de funcionamiento, un ciclo frigorífico con cambios de fase, presiones, ya estamos viendo algo sobre el R32, ya conceptos de sobrecalentamiento, de su enfriamiento, de ahí vamos a ver cómo aplicarlos, ya, cómo aplicarlos al final y cuáles son las restricciones que nosotros podríamos tener para poder aplicarlos, de hecho. Así que cuéntenme si alguien tiene alguna duda. Leonel. Bueno, acá llegamos al punto de la duda que tuve al principio. Con el equipo es con R410, presión manométrica 135 PSI y la temperatura en medida de 11. Y a esa presión me da que es 8 grados. ¿Ya? Entonces, ahí tendría, si el resto son 3 grados de diferencia, Sí. y debería estar entre 5 y 7. Entonces, ¿Quién te dijo aquí entre 5 y 7? En otros cursos que he tenido, ¿De aire acondicionado? ¿Ah? ¿De aire acondicionado? Sí. ¿Ya? Que según esa debería ser la temperatura ideal del sobrecalentamiento. ¿Ya? Pero tú al Entonces, principio preguntaste por su enfriamiento, ¿no estarás confundiendo? ¿O siempre fue sobrecalentamiento? eso fue sobrecalentamiento. Bueno, que en el grupo primero envié que recalentamiento, que andaba trabajando, andaba en la calle y envié recalentamiento. Ya, Era pero el no importa, lo mismo. sobrecalentamiento. ¿Y ahí cuál es tu duda? Porque el equipo me está pasando que le hice mantenimiento hace poco y después del mantenimiento empezó a escupir agua por el ventilador. ¿Ya? Ya fui a chequearlo, o sea, está limpio, todo el drenaje, volví a revisar porque le hice con hidrolavadora todo el mantenimiento, entonces me fui por esta otra área a ver si estaba fuera de punto algo. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que estos temas, y para todos colegas, el tema del sobrecalentamiento, de su enfriamiento, así basarse como que son entre 5 y 7 y cuadrarse entre esos valores, es difícil porque todo va a depender de la temperatura ambiente. Tú no puedes mantener en un equipo de aire acondicionado valores de sobrecalentamiento que sean constantes. Es imposible, porque te va a dar un valor de sobrecalentamiento 130 y algo grados, o sea, 130 y tantos PSI, ya que te da una temperatura saturada de 8 grados, evidentemente habla de que la temperatura ambiente ahí era alta. Si la temperatura ambiente hubiese sido más baja, no te va a dar esos valores de presión. ¿Ya? Claro, correcto. O Entonces, sea, me di el delta 30, 31 grados en la entrada, en el evaporador adentro, y me estaba de salida 14 grados. claro, entonces, Ahí encontré que está pero ¿y dentro. nunca bajaba la temperatura? O sea, el ambiente en ese horario que fui, que es como esta hora más o menos, le llega el sol al local. ¿Y qué local es de qué, Es un local, una panadería, pero es el área de venta, el área de atención al público, y entonces ese horario llega la gente a retirar el pan porque es un mayorista. Entonces, Claro, y el pan sale calentito a esa hora, ¿o no? Por eso, no, la gente solo va a retirar los pedidos pero no de está puestos de caliente, comida de completo y eso, entonces ya él tiene las cestas ahí con todos los pedidos, los paquetes de pan, pero y está la gente caliente el va a pan, ¿o no? retirar. Entonces, la puerta abierta de ese horario, entrando la gente y el aire exterior. No, claro, pero ahí no es un problema del aire, colega. Lo que pasa es que el problema que tienes ahí es que la temperatura es muy alta. Al ser la temperatura de retorno muy alta, 31 grados, ya
la cantidad de vapor de agua se incrementa para saturar el aire, por lo cual hay bastante humedad y ese equipo verifica cuál es la tasa de condensación de vapor de agua. Tiene que estar condensando mucho vapor de agua. Entonces puede ser que esa gran cantidad de vapor de agua, porque está ingresando a 30 grados y tú estás evaporando a 8 grados, entonces básicamente la capacidad del equipo está siendo gastada en condensar vapor de agua. Verificaste eso y para eso hay que verificarlo a través de un higrómetro o verificar desde el punto de vista empírico que a la salida, ¿cierto?, del drenaje esté botando mucha agua. Yo creo que está condensando mucho vapor de agua. Y incluso él me dice que no le está condensando, que dice antes le corría mucha agua y ahora no le bota tanta agua. Bueno, y entonces está tapado el drenaje. No, está corriendo, o sea, corre agua lo normal, pero dice que él ve disminución de la cantidad de agua, pero sí se aprecia. Yo en el momento que fui, que quité toda la carcasa, se ve bastante condensación. Claro. Pero a la vez me imagino que es tanta condensación que no corre, sino que cae la gota de agua y la aspira el ventilador. Claro. Eso es lo que creo que le está pasando. O sea, Claro. el exceso de condensación por la temperatura, que cae la gota y no desliza como que en el panal para llegar a la bandeja, sino que cae la gota de frente, Claro. pues, a la turbina. Claro. Entonces ahí me dejó un poco loco y por eso dije voy a No, meterme. pero te está yendo por otro lado del sobrecalentamiento, colega. No, no le hagáis nada a ese equipo hasta que no se identifique bien el problema, porque, como te digo, poco relacionado con estos principios, el tema del sobrecalentamiento, encasillarse con valores cuando no hay controles de flujo, ya que puedan producir valores de sobrecalentamiento relativamente estables, de 5 y 7, y en eso tiene que estar así siempre, no. Eso no va a pasar porque eso va a depender de la temperatura ambiente. Yo creo, colega, que tienes que revisar nuevamente si está bien, todo bien, colega, los drenajes y el drenaje de la bandeja superior, no de la bandeja inferior. ¿No te haya quedado eso tapado? ¿No? La revisé, no, estaba La de limpio arriba, no la de todo. Sí, abajo. la de arriba. Hasta le dije, mire, está limpio, pero voy a repetirte un mantenimiento a ver si pasa. Pero me dijo, no, no lo hagamos, vamos a darle, dejémoslo así unos días a ver qué pasa. Y todavía no me ha vuelto a llamar. No sé, hoy le iba a escribir porque él me dijo, démosle hasta el sábado. Y entonces hoy voy a escribirle a ver qué ha pasado, pero él no me ha dicho más nada, no me ha contactado a Ah, decirme. habría que esperar, pues, colega, a lo mejor estamos hablando de un problema que ya está solucionado. Po. Si él te dijo que te iba a llamar si estaba el problema. Sí, no, no me ha llamado, yo lo voy a contactar a ver, pero siempre el cliente acusa. Cuando sigue el problema, al Ya segundo te hubiese avisa. llamado. Claro, pero dije, voy a meterme aquí en el curso y repasar, ver, quitarme Sí, yo las creo dudas. que no, no va por ahí la situación. Colega, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, colega. Detenemos la grabación para iniciar la próxima.